Si vamos a hablar del poder de la gracia, entonces tendríamos que hablar de 4 rasgos del poder de la gracia. Hace 8 días iniciamos a hablar de 4 rasgos del poder de la gracia. Primer rasgo, el perdón de pecados. La gracia tiene el poder de perdonar pecados. Dios trae perdón de pecados sobre su vida y la mía a través de la gracia. ¿Amén o no amén? Y vimos entonces varias cositas muy importantes. Tocábamos Romanos 5:15 y hablamos entonces, ¿sí?, de qué es pecado. Y hablábamos de que pecado es aquello que va en contra de los mandatos, estatutos y ley de Dios, aquello que desagrada al Señor, aquello que quebranta su palabra. Veíamos quiénes hemos pecado y según la palabra, yo pequé, usted pecó, él pecó, nosotros pecamos, vosotros pecáis, ellos pecaron, todos pecamos. Aló. No hay uno que se salve. Recuerde que le llevaron a una mujer que fue tomada en el acto del adulterio, le dijeron a Jesús, según la ley de Moisés, debe morir. Jesús, escribiendo en el piso, dijo: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Se levanta los míos, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y todos a uno empiezan a retirarse, porque no hay ni uno solo de nosotros que esté libre de pecado. Entonces, ¿quiénes pecaron? Todos nosotros. Y por cuanto pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos trae muerte espiritual y nos separa del Padre. ¿Cuántos dicen amén? Así es bíblicamente. También veíamos entonces que hay consecuencias. Decíamos, ¿cuáles son las consecuencias del pecado? Y estuvimos hablando de las consecuencias del pecado. El pecado me aparta de Dios, el pecado me destruye, el pecado daña mis relaciones conmigo mismo, con Dios y con los demás. Bueno, y hablábamos de las consecuencias del pecado. Y por último, para cerrar ese primer punto, hablábamos de cuál es la solución entonces frente al pecado. Y es muy sencillo: aceptar y creer en Jesús, creer en Cristo y aceptarlo como mi Señor y mi Salvador, mi único y suficiente Salvador. Dice la palabra que todo aquel que en Él cree no se va a perder, va a tener vida eterna. Y cuando yo creo en Jesús y lo acepto y acepto el sacrificio en la cruz, estoy aceptando la manifestación de la gracia de Dios. La gracia como regalo, que es manifestación del amor y la misericordia de Dios, de Cristo, sobre nuestras vidas. ¿Vamos bien o no? Entonces veíamos cómo la gracia es poderosa para traer perdón de pecados sobre nuestra vida. El segundo rasgo, ¿sí?, del poder de la gracia es la justificación. El tercer rasgo del poder de la gracia es la transformación. Y el cuarto rasgo que vamos a estar tocando del poder de la gracia es la salvación. El poder de la gracia no solo tiene poder para traer sobre nosotros perdón de pecados, sino que también trae justificación, también trae transformación y también trae salvación. ¿Me estaré haciendo entender en esta noche? Y hoy, entonces, vamos a profundizar en el segundo rasgo. ¿Cuál es el segundo rasgo? La justificación. La justificación. Romanos capítulo 3, verso 23. Romanos capítulo 3, verso 23 al 24. Leemos la palabra en el nombre del Padre y del Hijo y bajo la autoridad, guía y discernimiento del Espíritu Santo. Cuando llegue, dígame amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: por cuanto todos pecaron. ¿Quiénes pecamos? Todos, lo vimos hace 8 días. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hay una consecuencia, verso 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Diga conmigo, justificados. Esto es maravilloso. Todos pecamos. La paga del pecado es muerte. Pero entonces el Señor, en su infinita gracia, viene con poder para justificarnos. ¿Y cuánto cuesta para mí? ¿Cuánto tengo que pagar yo por mi justificación? ¿Hay algo que yo le pueda dar a Dios para pagar mi justificación? Yo no tengo cómo hacerlo. Por eso Jesús, como manifestación de su amor y misericordia, se entrega en la cruz, toma mi lugar para vencer la muerte, para vencer las tinieblas, para llevar sobre Él los pecados nuestros y darnos salvación y vida eterna.
sacarnos de la culpa y poner en nosotros inocencia, darnos justificación. Y eso vamos a hablar esta noche. Dice que fuimos justificados gratuitamente por su gracia, mediante a la redención que es en Cristo Jesús. ¿A través de quién recibimos gracia? A través de Cristo. Entonces, para hablar de la justificación, sí, que la gracia tiene poder para justificarme, no me conteste con palabras, pero levánteme la mano. ¿Cuántas personas saben qué es justificación? No que se lo imagine, es que si yo lo sacara aquí, usted podría darme un concepto exacto, con palabras claras. ¿Cuántos saben qué es justificación? Perfecto, gloria a Dios. Oiga, ¿saben? Cuando hablamos de doctrina cristiana, hay un tema que usted y yo, bueno, muchos, pero que especialmente tenemos que tener con claridad nuestra vida, y es la justificación, la doctrina de la gracia, sí, y del poder de la gracia. Mucha gente no entiende la justificación y no termina de entender completamente el Evangelio de Cristo. Porque comprender que es por gracia es esencial. Comprender que no hay nada que yo pueda hacer es esencial. ¿Amén o no amén? Porque eso me muestra la manifestación del amor de Dios. Yo quisiera compartir con usted una definición que me gustó mucho de gracia. La Biblia define el término, de justificación. La Biblia define el término justificación como el acto de gracia de Dios por el cual declara, escuche bien esta palabra, la justificación es un acto de gracia de nuestro Padre. Es rasgo de la gracia. ¿Vamos bien o no? Un acto de gracia, sí, por el cual el Señor Dios declara, es una declaración, declara justo al pecador. ¿Qué pasa por medio de la justificación? Dios declara justo al que no lo es. Dios declara justo al que estaba en pecado. Y vamos a explicar un poco esto para que usted entienda lo maravilloso del poder justificador de la gracia. Entonces es el acto de gracia de Dios por el cual declara justo al pecador únicamente a través de la fe ¿en quién? En Jesús. A través de la fe en Jesús. Entonces, para yo disfrutar y recibir esta gracia y el poder que tiene, yo debo volver mi corazón a Cristo, debo aceptar su sacrificio en la cruz, debo arrepentirme genuinamente, debo creer en Él. ¿Vamos bien o no? ¿Amén o no amén? ¿Qué es justificación entonces? Dos cosas. Primero, la justificación es un acto de Dios. ¿Un acto de quién? Primero, la justificación es un acto de Dios. Gálatas, capítulo número 2, verso 16, tiene una porción de la escritura poderosa e interesante para nosotros. Gálatas, capítulo número 2, verso 16. Aleluya. Dice el Señor de la siguiente manera, dice la palabra de Dios. Sabiendo, escuche bien, que el hombre no es justificado, ¿por qué? Por las obras, escuche bien. Es un hecho que el hombre, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino, ¿por qué? Por la fe. ¿De quién? De Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser ¿qué? Justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. La justificación es un acto meramente de Dios. Yo como pastor no puedo justificar a nadie, ni siquiera a mí mismo. Usted como madre no puede justificar a sus hijos para salvación.
¿Cómo así, pastor? Hay mamitas que saben el pecado de sus hijos. Y hacen de pronto lo que hacía Job. ¿Se acuerda de Job? ¿Qué hacía Job para con sus hijos? Decía, estuvieron de fiesta, probablemente pecaron y levantaba holocausto a favor de sus hijos. Pero me muestra la palabra que cada uno debe buscar personalmente a Dios, porque Dios no tiene nietos, Dios no tiene sobrinos, Dios no tiene primos, Dios tiene hijos. Aló. Entonces, uno le dice a la mamá, lo que tu hijo está haciendo está mal. No, pastor, no, mire, y trata de humanamente justificarlo. Y cree que con levantarse a decirle a Dios, Dios perdónalo, Dios guárdale la vida. Dios lo perdona porque Dios es amor, Dios le guarda la vida. Pero Dios está esperando que ese joven, ese hombre, esa mujer, vuelva su corazón a Él y busque en Él la gracia y la justificación. Aló. Usted puede orar toda la vida por alguien. Ese alguien debe tomar la decisión por Cristo. Mis oraciones despejan el camino. Mis oraciones despejan la atmósfera. Mis oraciones cubren la vida de la persona. Mis oraciones sí mueven el corazón de Dios a misericordia. Pero entonces Dios trae a ese joven, a ese hombre, a esa mujer la oportunidad de decidirse por él. No sé si me estoy haciendo entender. Entonces vemos aquí que la justificación es un acto de Dios. El único que me puede justificar es Dios. Hay gente que o no lo entiende o lo olvidó y cree que el ministerio se reduce a venir un día a la iglesia o 2 días a la iglesia y servir en el predicar, limpiar, cantar, y entonces cree que ya es salvo por eso. Las obras no me salvan. Yo puedo predicar bonito y espero que así sea en Dios. Pero si yo no me arrepiento, no me santifico, no busco la presencia de Dios, no busco su misericordia, su amor y la manifestación de su gracia sobre mí, yo no voy a ser salvo, porque el único que me puede justificar es Él. No predicar, no cantar, no limpiar una silla, no invitar gente. Es Él, no son las obras. Aló. No es un acto mío, no es que dependa de la persona que te invitó hoy, no es que dependa de cómo predica el pastor o el líder, no es que dependa, no, es Dios. No hay nada que yo pueda hacer para ser justificado. El único que podía hacer algo para que yo fuera justificado ya lo hizo. Se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Necesito entender que la justificación es obra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La justificación es obra de Dios. Es un acto de Dios. No puedo hacerlo yo. Lo hace específicamente mi amado Padre. ¿Amén o no amén? Entonces, pastor, ¿y si yo le doy a los pobres? Pastor, es que yo ¿para qué voy a esa iglesia? Yo ya soy bueno, yo no fumo, no bailo, no tomo, no soy infiel, no mato, no robo. Yo soy más bueno que el pan, pastor, yo soy más bueno que usted, ¿para qué voy? No es por obra, no depende de lo que tú hagas, es por lo que Dios ya hizo. Aló. Y a veces los hijos de Dios lo olvidamos. Entonces queremos tener una apariencia de gente justa, una apariencia de gente buena y un corazón cochino. Eso no sirve. Aló. Yo tenía una vecina muy católica. Yo creo que la señora ya está con Cristo. Porque era una señora adulta, yo era un niño, ella ya era de las ligas mayores. Y uno la veía irse a su misa todos los domingos, y que la misa de gallo. ¿Qué es la misa de gallo? Yo siempre iba a la misa de gallo también por ahí en diciembre. Y hacía un poco de cosas. Y cuando había Via Crucis, que se llaman, la casa de ella era un stand. No sé si se llama stand, lo estoy tratando de decir con respeto. Una parada, una estación, donde llegaban los fieles y se congregaban para seguir. Pero ya perdí la cuenta de cuántos balones nos chuzó con cuchillos esa señora. Cuando jugábamos en la calle, llegaba el balón a su andén, salía y churumbrum.
La apariencia no me salva. La apariencia no me justifica. Sentarte en una iglesia, en una silla, no te va a justificar ni te va a salvar. Es permitir que el poder de la gracia de Dios obre en ti, traiga perdón de pecados y traiga justificación. ¿Cuántos dicen amén? Necesito entender que depende de Dios. No es de cuánto diezmo. Usted puede diezmar toda la vida. Yo puedo diezmar toda la vida. Si yo no me arrepiento, no me consagro, no me acerco a Jesús para que su gracia sea derramada sobre mí, yo no voy a ser salvo. Yo no puedo llegar al cielo a decirle al Señor, Señor, déjame entrar. Si supieras cuánto diezmé, no, eso así no funciona. Eso así no funciona. ¿Aló? Señor, si supieras cuánto le regalé a los pobres, eso así no funciona. No es por obras. Señor, declárame justo si supieras lo buena suegra que yo fui. No, hermano, eso así sea usted una en 1,000,000. Eso no va a funcionar. ¿Aló? La justificación es un acto de Dios. ¿Amén o no amén? Es un acto de Dios. Dios nos justifica, no por algo en nosotros, sino por su gracia. Y eso lo tenemos que tener claro. Dios nos da fe. ¿Dice la palabra que Dios a todos nos dio una medida de fe o no? ¿O el pastor se lo está inventando? Usted tiene fe, yo tengo fe. Dios a todos nos entrega una medida de fe. Cuánto ejercitemos nuestra fe para que crezca y en qué la enfocamos es diferente. Hay gente que tiene fe, no cree en Dios, pero cree en la ciencia. Puso su fe allí porque le fue dada fe. No creen que Dios sana, pero le tiene fe al médico Gutiérrez. Inventémonos un apellido. Yo no sé en Cali, pero en los municipios funciona así, como son lugares pequeños, uno sabe cuál es el médico bueno y el médico malo. Por la fama que se le extendió, no digo que así sea. Pero yo me acuerdo que las mamás le decían a uno, se enfermaban, y uno iba a pedirle la cita, y le decían, pero pídamela con el médico Gutiérrez. No, está Torres. No, espere a que esté Gutiérrez. Porque ese señor es bendito. Ese señor le halla lo que usted tiene. Ponían su fe. Porque a todos nos fue dada una medida de fe. ¿Por qué la gente consulta a brujos? Porque tiene su fe y decide ponerla sobre ellos. ¿Aló? ¿Por qué van a que le lean la mano? Porque tienen su fe y deciden poner su fe. ¿Por qué les gusta el tarot? Porque deciden poner su fe sobre eso. ¿Por qué mantienen que Virgos del zodiaco y Capricornio de no sé dónde? Porque tienen fe que Dios les entregó, pero deciden ponerla en ello. Dios nos dio la capacidad de decidir, nos entregó albedrío. ¿Amén o no amén? Pero todos tenemos fe y eso es importante. Porque si la justificación viene por la gracia de Dios, porque yo creo en Jesús, entonces es necesario poner mi fe en Jesús para poder acercarme a Él y recibir gracia. ¿Aló? Pues yo necesito. Si usted dice, Dios, yo sé que tú puedes salvarme, pero después va a que San Gregorio lo opere, está haciendo dos cosas contradictorias. ¿Aló? Y entonces, ¿qué me dice la palabra? ¿A todos nos fue dada una medida de fe? ¿Cuántos tienen fe? ¿Amén o no amén? Oiga, y al darnos fe, nos dio la libertad para usar nuestra fe como nosotros queramos. ¿Amén o no amén? Dios no te obliga, Dios no te fuerza, Dios te llama, Dios te atrae. Dios quiere que recuerdes que Él es hermoso, que Él te ama, que Él dio su vida por ti, pero no te quiere obligar ni forzar. Entonces Él nos entrega fe y nos entrega la libertad para enfocar nuestra fe, usar nuestra fe y creer libremente en lo que nosotros decidimos. ¿Amén o no amén? Al aceptar a nuestro Señor Jesucristo voluntariamente y creer en Él, Dios nos da justificación a través de su obra en la cruz. A eso se le llama
el poder justificador de la gracia. Eso se le llama gracia. ¿Amén o no amén? Decía alguien por ahí, su trabajo es creer. Y el que lo hace es Dios. Entonces, la justificación es un acto de Dios. Segundo, la justificación es una declaración. ¿Es qué? Una declaración. Lucas capítulo 23, verso 39 al 43, tiene una porción de la escritura que va perfecta con el tema de hoy. Lucas capítulo 23, del verso 39 al 43. Búsquenlo, léalo conmigo. Amén. Entonces, primero, la justificación es un acto de Dios. Segundo, la justificación es una declaración. Verso 39, ¿ya está allí? Dice la palabra así: y uno de los malhechores, este texto está hablando precisamente del momento de la crucifixión de Cristo. Recuerde que cuando a nuestro Señor lo crucifican entre ladrones. Y Él está en medio y tiene un ladrón a su diestra y uno a su siniestra. ¿Vamos bien o no? Entonces dice, y uno de los malhechores que estaba colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro malhechor, el otro que estaba allí, que había sido, ahora quiero que entienda algo. Enfoquémonos en estos tres. Jesús, dos malhechores. Estaban siendo crucificados porque la crucifixión era una sentencia. ¿Vamos bien o no? Era un castigo cuando eran hallados culpables. ¿Cuál de esos tres fue hallado culpable? ¿Uno, dos o tres? Los tres. Jesús y los dos ladrones fueron declarados humanamente culpables, por eso los estaban castigando. ¿Amén o no amén? Cada uno de lo que se supone que hizo. Pero realmente, bíblicamente, ¿cuántos eran culpables? Había un inocente entre los culpables y se llama Cristo. Y donde la presencia de Cristo llega a aquella persona que dispone su corazón, Dios la trae para libertad, para justificación, para perdón, para transformación y para salvación. A eso se le llama gracia. A eso se le llama gracia. Entonces dice el verso, y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, es decir, tú y yo, a la verdad justamente padecemos. Escuche esta palabra que usa el malhechor. Justamente padecemos, esta frase, justamente. Él estaba haciendo reflexión y conciencia y estaba diciendo, yo me merezco este castigo. Yo fallé, yo delinquí y fui hallado culpable. Eso es justo, porque yo lo hice. ¿Vamos bien o no? Y le decía al malhechor, y usted también. Justamente padecemos. Porque recibimos lo que ¿qué? Lo que merecieron nuestros hechos. Mas hablando de Jesús, ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, quieto allí. ¿Quién le garantizaba a este hombre que estaba siendo castigado que Jesús, el que estaba allí con él, no había hecho nada malo? Su fe. En ese último instante, él tomó la fe que le fue dada alguna vez y la depositó en Cristo. Esto es importante. Puso su fe en Jesús. Ningún mal hizo y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Creo que es una de las oraciones más cortas, porque orar es hablar con Dios y él estaba hablando con Jesús. Entonces creo que es una de las oraciones más cortas de la Biblia y más poderosas. Porque a través de esa oración él manifestó su fe.
lo que estaba haciendo con su fe, creyendo en Jesús. Y le dijo, Señor, tú no lo mereces, tú no lo hiciste. Acuérdate de mí cuando vuelvas. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En pocas palabras, lo que le está diciendo es, ten misericordia de mí. Y recuerde que la gracia es la manifestación del amor y la misericordia de nuestro Señor sobre nosotros. Entonces, en el verso 43 pasa algo maravilloso. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús hace una declaración. Esa declaración estaba demostrando que sobre aquel malhechor había venido la justificación que la gracia trae. ¿Por qué el pastor lo dice con tanta seguridad? Porque recuerde que para entrar al reino de Dios hay que recibir el perdón de pecados, ¿o no? Y siendo culpable no puedo entrar, entonces hay que ser hallado inocente y eso se le llama justificación. Este hombre no tuvo tiempo de evangelizar, no tuvo tiempo de pasar 50 años en una iglesia, no tuvo tiempo de servir en una iglesia. Este malhechor no tuvo tiempo de ir a un encuentro, de estar en un grupo de conexión, no tuvo tiempo de decir públicamente mi testimonio es este. No, estaba a punto de morir, pero su fe en Jesús trajo la gracia de Dios sobre él. Es importante entenderlo. Porque tal vez usted viene hoy por primera vez y dice, pero es que si usted supiera todo lo que he hecho. Yo no lo sé, pero Dios sí. Y quiere derramar su gracia sobre ti. Es importante entenderlo. Esta interacción entre Jesús y este hombre cambió la vida eterna de este hombre. Esta interacción partió su vida en dos, un antes y un después de Cristo. Todo el que se encuentra con Cristo debe entender que su vida va a ser partida en dos. Hay una declaración. La justificación es una declaración. ¿Declaración de qué? Es una declaración legal. Escuche bien. Esa es la descripción gráfica que la Escritura me muestra. Es una declaración legal. La justificación está diciendo que aquel que era culpable ahora es hallado inocente. Imagínese que se presentan ante el juez y usted tiene todas las pruebas en su contra y el otro abogado está encendido y usted ya perdió prácticamente y el dictamen del juez es el que vale, pero aparece el mejor abogado de todos, se llama Jesucristo. Y dice, yo tomo el lugar de él. Sus culpas vienen sobre mí. Y papá dice, entonces este es inocente. A eso se le llama justificación. Es una declaración de Dios sobre nuestras vidas. Dios te declara inocente. ¿Por qué lo mereces? ¿Porque hiciste algo para ganártelo? Por gracia. Es un regalo. Una nueva oportunidad. Este hombre fue salvo. Este malhechor solo necesitó poner su fe en Jesús. Y todo el poder de la gracia vino sobre él. Tú estás hoy aquí. Necesitas poner tu fe en Jesús. Y todo el poder de la gracia vendrá sobre ti. Es una declaración de inocencia. Legal, tiene poder, tiene peso. Aló, la justificación declara justo a los pecadores. Eso es lo que pasa. El poder de la gracia para justificarnos, lo que hace es declarar justos a los que éramos pecadores. Necesitamos entender que no hay otro camino para llegar al Padre sino el Hijo. Que no podemos tener una comunión y relación con el Hijo si no nos encendemos en el Espíritu Santo. Y que la manera de permanecer en Él es avivar nuestra fe.
sin fe es imposible. Pon tu fe en Jesús y verás que la gracia que Él te otorga tiene el poder para perdonar tus pecados, pero también tiene el poder para declararte inocente. A eso se le llama justificación. Dar un aplauso al Señor. Ponte sobre tus pies. Vamos a orar. Y a todos los que están en casa, la gracia es poderosa. Pon tu fe en Jesús, autor y consumador de la fe. Dios te bendiga. Vamos a orar.